Vamos allá. Doctor, le pregunta ETV cómo valora más de 1.000 contagios en un día en Madrid. ¿Van sabiendo ya los expertos dónde se dan los contagios en tiempo de confinamiento, trabajo, transportes? Bien, yo creo que tenemos que, lo acabo de mencionar mientras explicaba el gráfico, nuevos contagios son nuevos contagios, identificamos nuevos contagios. Pero como sabemos, y lo hemos ido explicando con el tiempo, entre el momento en el que una persona se infecta, es decir, se produce el contagio, inicia síntomas, pasa un periodo de entre 5 y 6 días de promedio, puede ser entre 3 o 4 y hasta 14 días, o entre 2 o 3 y hasta 14 días, pero entre 5 y 6 días de promedio. Desde que tiene esos síntomas y los percibe como suficientemente importantes como para acudir al médico, pasan de nuevo un promedio de entre 6 y 7 días, a veces un poco menos, pero con una variabilidad de entre 3 y 10. Y luego se tiene que hacer el diagnóstico, lo que tarda entre 24 y 48 horas, y hacer la notificación. Todo ese proceso lleva en conjunto entre 10 y 15 días. Lo que quiere decir que los nuevos contagios que estamos notificando hoy, y de ahí la importancia que comentaba ahora mismo de limpiar bien la serie, estos nuevos contagios son contagios que se produjeron hace alrededor de 15 días, quizás 12, pero alrededor de 15 días. Es decir, fueron contagios que en parte vienen de periodos anteriores al que estamos observando ahora. Sí que es cierto que una vez que se hace la primera fase del periodo de alarma, del decreto de alarma, y la segunda fase, se han ido restringiendo los ambientes en los que se podía infectar las personas. Se redujeron durante un periodo muy importante de 15 días, se redujeron a 2 o 3 ambientes principales. Fundamentalmente hemos detectado, como no puede ser de otra manera, las residencias de ancianos, desgraciadamente, sabiendo no que hubiera muchas residencias afectadas, pero sí sabiendo que cuando se afectaban tenía un impacto muy grave. Teníamos la transmisión intradomiciliaria por esos casos que iban iniciando síntomas progresivamente y que el único contacto que tenían era con su entorno familiar. Obviamente eso se puede producir. Y luego, por supuesto, que hay algún tipo de transmisión en los ambientes donde van todos los pacientes, que se ha ido controlando a medida que ha ido pasando el tiempo y que lo hemos ido haciendo cada vez mejor, que es, como no puede ser de otra manera, el ambiente sanitario. Con esos 3 ambientes podemos explicar la gran mayoría de las transmisiones y probablemente lo que vamos a ver en los próximos días, que representará la situación de transmisión, no digo de enfermedad, los enfermos están ahora en los hospitales, los que quedan, pero sí la situación de transmisión de hace alrededor de 15 días y en algunas situaciones puede ser incluso más lejana. Todo ese proceso es lo que hace que esos 1.097 casos de Madrid, por supuesto que hay todavía algunos casos nuevos recién infectados o infectados hace un periodo más corto, ninguno infectado hoy, ni ayer, porque tiene que pasar un periodo de incubación. Pero sí que es cierto que a medida que vamos mejorando, a medida que vamos teniendo menos casos y a medida que vamos sabiendo más de la enfermedad, podemos ubicar mejor en el tiempo esos puntos de infección. Lo cierto es que si miramos toda la serie, por comunidad autónoma, vemos que hay muchas que realmente están incluso mejor de lo que están en Cataluña y Madrid, y sabiendo que tenemos todos estos retrasos, podemos incluso valorar que la situación actual nos puede permitir empezar a pensar de forma clara en las siguientes fases. Progresivamente se irán definiendo cómo tienen que ser todos estos procesos. Entiendo que los técnicos tendremos que aportar la parte que nos toca y luego las decisiones se tomarán donde corresponda. El diario Clarín argentino pregunta, ¿hay hallazgos en autopsias según los cuales los efectos del coronavirus irían más allá de los pulmones? ¿El COVID podría dejar otro tipo de secuelas? A lo que añado una pregunta también del diario digital Hispanidad. Con la experiencia de tantos miles de enfermos tratados, ¿hay algo parecido a un consenso médico sobre los tratamientos más exitosos contra el coronavirus? Me las voy a anotar para que no se me olviden. Bueno, en cuanto a las posibles secuelas en otros aparatos, en otros sistemas que no sea el sistema respiratorio, sabemos que fundamentalmente el COVID produce un cuadro respiratorio, es lo que en principio la mayor parte de los casos muestran, pero sí que sabemos también que se pueden ver afectados muchos otros órganos. Sabemos que hay pacientes que inician el cuadro o que tienen problemas fundamentalmente
relacionados con el corazón, cardiopatías. Sabemos que otros pacientes incluso pueden llegar a tener problemas en el sistema digestivo o en el sistema urinario. Son diferentes presentaciones de la enfermedad. Los clínicos están haciendo un muy buen trabajo de descripción de la enfermedad. Hay ya muchos artículos publicados que nos van orientando hacia las diferentes posibilidades que puede generar este virus. Es cierto que es un virus que está generando unos cuadros clínicos quizás más amplios de lo que habitualmente estamos viendo en otros virus y en otras patologías, pero también es cierto que el principal cuadro que produce este virus sigue siendo un cuadro respiratorio. En cuanto a las secuelas, estamos empezando a poder valorar si deja o no secuelas. Ahora mismo yo no tengo información específica sobre posibles secuelas. En cuanto obviamente se vaya publicando y se vaya teniendo información sólida, iremos teniéndola. Yo creo que es bueno dejar que los estudios vayan dando sus resultados y tengamos información un poco más sólida cuando además ya se producen pacientes que en principio han superado la infección y que ahora obviamente tienen que lidiar con estos problemas que en algunos casos serán debidos al COVID, en otros casos pueden ser debidos a otras situaciones. En cuanto a los tratamientos exitosos, esto no es una cuestión de consensos, esto es una cuestión de resultados de los ensayos clínicos. La evaluación de la eficacia de un tratamiento en una enfermedad depende de un estudio clínico, se puede valorar únicamente con un estudio clínico bien diseñado. Se llaman ensayos clínicos, en el que tiene que haber un grupo al que se le da el tratamiento y otro grupo al que se le da otra cosa que no es ese tratamiento, y se puede valorar si la evolución clínica, la evolución de la carga del virus, si el resultado final curado o fallecido, hay diferentes puntos finales que se pueden evaluar, si son mejores con pronóstico más benigno en unos que en otros. Si no se hacen esos ensayos, cualquier prueba que se haga de forma, digamos, espuria, en la que yo trato a mis pacientes, la mitad se curan, la mitad no, por lo tanto mi tratamiento es eficaz a la mitad, realmente no es un resultado válido. Tenemos que esperar los resultados de esos ensayos clínicos. Progresivamente empezamos a tener información preliminar de alguno que podría estar encontrando algún tratamiento que podría tener efectos, pero hasta que no haya publicaciones sólidas, yo creo que estamos básicamente especulando, y para eso, en ese periodo de especulación, aunque se pueden utilizar en algunos casos algunos posibles tratamientos, lo que tenemos que asegurarnos es que todos los tratamientos de soporte, que sí que sabemos ya que tienen un impacto importante en la morbimortalidad, se estén dando correctamente, y es lo que están haciendo los médicos de todos los hospitales. Se han identificando todos los tratamientos que ya sabemos que funcionan en situaciones similares producidas por otros patógenos y que están ayudando. Hay problemas de soporte, que son tratamientos sintomáticos, uso, por ejemplo, de anticoagulantes en aquellos que tienen coagulación intravascular diseminada, y otros tratamientos que pueden ayudar a mantener a la persona en vida el tiempo suficiente para que se recupere. Sobre el escenario próximo de los niños, hay varias preguntas hoy. Alpuntahui, por ejemplo, pregunta: ¿los adultos que salgan con niños a partir del domingo deben reforzar la higiene al volver a casa? ¿El paseo obliga a tener más hábitos de desinfección? Y Onda Madrid dirige, en el sentido de los niños, una pregunta a los responsables de la Policía y la Guardia Civil. Los niños van a poder salir a dar un paseo. ¿Cómo se afronta este paso desde el punto de vista de la seguridad para evitar que salgan más de una vez al día o que los menores no pasen de los 14 años? ¿Hay alguna medida prevista? Primero el doctor. Bueno, en cuanto a la higiene, yo creo que se han ido dando todas las normas o las recomendaciones de higiene para la población desde hace ya muchas semanas. En este caso, lo único que se refuerza claramente es que es recomendable lavarse las manos tanto al salir para evitar riesgos para otros en caso de que todavía quedara alguna transmisión intradomiciliaria, como al volver para reducir riesgos de entrar con el virus. Pero lo cierto es que si se mantienen las normas que se han puesto o que se van a proponer para la salida de los niños en su paseo, si se mantienen bien, no debería de haber riesgos importantes ni para los padres ni para los niños, pero desde luego las normas de higiene, cuanto mejor se apliquen, mejor. Bueno, yo creo que desde la entrada en vigor del Real Decreto, donde se promulga el estado de alarma, yo creo que si algo ha quedado patente ha sido el grado de madurez y responsabilidad de todos los españoles. Nos mostraba María José unos gráficos donde la movilidad ha descendido hasta un 90%,
Nos asomamos a nuestras calles, a nuestras plazas y están prácticamente vacías. Y eso no es porque haya un control de carretera cada 500 metros ni un policía en cada puerta, sino por lo que he dicho antes. La gente está muy concienciada y tiene un grado de madurez grandísimo. Las propuestas de sanción que hemos puesto podríamos decir que son prácticamente anecdóticas. El número puede resultar, así visto, puede resultar muy grande el número, pero hay que pensar que muchas de las sanciones son para gente reincidente. Tenemos gente que ha incumplido 53 veces, que eso se apunta como 53 actas. Quiere decirse que eso no es un termómetro que nos pueda medir los incumplimientos. Lo único que nosotros decimos es que apelamos a lo mismo que hemos hecho desde el primer día, al civismo y a la solidaridad entre todos los españoles, que estamos seguros de que va a ser así y que no va a haber ningún tipo de problema. Sobre los escenarios de desescalada, Radio Nacional pregunta, en base a los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Unión Europea para la desescalada, ¿qué comunidades están más cerca de lograrlo y por qué? Telecinco se hace eco de una información divulgada hoy por la cadena SER y pregunta, ¿podría explicar los criterios, doctor, los criterios concretos que se van a tener en cuenta en la desescalada? Puedo explicar algunos aspectos que se han discutido ya y que obviamente forman parte de recomendaciones internacionales, como no puede ser de otra manera. Las recomendaciones internacionales se basan, entre otras cosas, en las experiencias o propuestas de los diferentes países. Para la desescalada hay dos aspectos que se tienen que valorar de forma conjunta, pero que son áreas diferentes de trabajo. Una es tener las capacidades necesarias para garantizar que si hay un rebrote, si hay un repunte, si hay una nueva onda, vamos a poder responder mejor aún de lo que hemos respondido durante esta primera onda. Eso implica garantizar una serie de capacidades asistenciales, camas hospitalarias de tipo para pacientes agudos infecciosos, camas de UCI mejor preparadas de las que tenemos ahora mismo. Tenemos muchas camas de UCI, pero tengan en cuenta que se ha duplicado de forma muy rápida, se ha multiplicado por 2,5 veces, si no me equivoco, el número de camas de UCI habitualmente disponibles en España de una forma muy rápida. Todo eso hay que aposentarlo y mejorarlo. Quizás no 2,5 veces, pero sí a lo mejor 2 veces. Tenemos que garantizar una serie de sistemas de vigilancia que permitan estar seguros de que vamos siguiendo la evolución de la epidemia correctamente. Tenemos que ver formas de reducir esos retrasos en la notificación. No tenemos que ver, estamos viendo, y se está trabajando ya con las comunidades autónomas, mecanismos para poder detectar precozmente a partir de casos sospechosos, a partir de pruebas en atención primaria, a partir de muchos mecanismos posibles, y estamos ahora trabajando en identificar los que son mejores, más factibles y que nos van a aportar más información. O sea, todo eso es preparación para esa desescalada. Y luego tenemos los parámetros que pueden permitir o no iniciar esa desescalada. Entre ellos se tienen que valorar varios y tenemos que tener cuidado qué implica uno y qué implica otro, porque las implicaciones tienen un impacto no solo en la salud, muy importante y primer factor a considerar, pero también factores económicos, factores sociales, etc. Obviamente, entre esos factores que tenemos que valorar entran el nivel de transmisión en las comunidades autónomas. No tiene que ser cero para empezar a realizar alguna actividad de alivio o incluso alguna actividad de transición. El nivel de transmisión no tiene por qué ser el mismo nivel en todas las comunidades para iniciar las actividades, porque se tiene que valorar con el número de casos actuales que tenemos. Una comunidad autónoma, 2 comunidades autónomas, creo que esto lo comentamos también ayer, con el mismo nivel de transmisión, es decir, la famosa R, el número de casos que se van produciendo a partir de cada caso primario, si es el mismo, pero en una todavía tienen un número de casos que no se pueden controlar ni a ellos ni a sus contactos, pues probablemente estará en una situación en la que la valoración para tomar medidas de alivio será menor que una en la que, por población o por la propia evolución que ha sufrido su epidemia, con el mismo número de reproducción, con el mismo número de casos secundarios que produce cada caso, el número bruto de casos es menor y por lo tanto más controlable. Además tenemos que valorar otros aspectos relacionados con aquellas zonas en las que ya no hay casos en los últimos días. Tenemos que valorar cuánto tiempo ha pasado desde que ha habido los últimos casos y cuánto tiempo ha habido desde la última transmisión. Y esto permitirá valorar diferentes niveles de alivio, diferentes niveles de transición.
Todos los detalles sobre las cifras estamos discutiéndolos, estamos valorándolos, se están discutiendo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y yo creo que especular ahora mismo con cifras concretas es complicado. Pero sí que es cierto que hay que valorar los dos aspectos, no solo cómo evoluciona la epidemia, sino cómo de preparados estamos en cada una de las zonas para poder responder en caso de que las medidas impliquen un incremento de casos no deseable. La agencia internacional Associated Press le pregunta al general Carlos Pérez, ¿nos puede por favor actualizar el estado de los hospitales de campaña en activo? ¿Cuántos siguen en operaciones? ¿Cuántos se han cerrado, aparte del cierre parcial de IFEMA? Si también puede aportar alguna cifra de cuántos pacientes han pasado por ellos. Pues no se lo puedo actualizar porque no conozco los datos. Sabemos que los hospitales de campaña, como he comentado antes, en varios hospitales de campaña de Madrid y en Cataluña estamos empezando a desmantelar, a retirar el material que teníamos allí, pero nuestra labor en estos hospitales de campaña es simplemente de apoyo a las solicitudes que nos llegan. No tengo datos de cuántos pacientes hay ahora mismo en cada uno de ellos. La Vanguardia, doctor Simón, dice si se puede entender con los datos de hoy que la vuelta de miles de trabajadores de servicios no esenciales no ha impactado en el control de la COVID-19. Lo que estamos observando hasta ahora es que no ha tenido un impacto importante. Sí que es cierto que aunque ya empezamos a ver el efecto de esa vuelta a trabajo en los últimos 2 o 3 días, incluso 4, todavía hay un poco de margen que tenemos que darnos para asegurarnos de que eso es así. Pero hasta ahora lo cierto es que no ha tenido un impacto en la transmisión. Sí que obviamente ha podido suavizar en algún punto concreto la evolución, pero en principio a nivel global y por comunidad autónoma no ha tenido un impacto importante en la transmisión y se mantiene más o menos, pequeñas variaciones, a los mismos niveles que durante el periodo del permiso retribuido recuperable. Finalizamos con un par de preguntas relacionadas con test. Doctor, Estrella Digital pregunta si está previsto que la mayoría de la población pueda hacerse la prueba mediante test rápidos y acuda a las farmacias a recogerlos, al igual que las mascarillas, a un precio asequible. Si eso fuera así, ¿cuándo estaría disponible? Y Canal Sur Radio pregunta, en los centros de salud los sanitarios se quejan de que no les están haciendo test, pese a que son el primer escalón de la cadena sanitaria que trata a los enfermos de coronavirus. ¿No se van a hacer estos test en los centros de salud? Bueno, a mí me consta que en muchos se están haciendo, pero de todas formas la realización de este tipo de pruebas depende de las estrategias específicas de cada uno de los territorios. La realización de pruebas masivas a la población o a grupos concretos se están regulando de alguna forma en las diferentes guías y recomendaciones de estrategias de testado o de estrategia de aplicación de pruebas. Se están discutiendo ahora mismo en la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial y habrá una propuesta que se discutirá en niveles superiores en breve. Sí que es cierto que hay colectivos en los que puede tener un interés especial y particular, por ejemplo, los sanitarios, el plantear este tipo de estrategias. También es cierto que una persona que no ha tenido nunca síntomas, aunque ha podido tener COVID, las probabilidades no son altas. A nivel poblacional, se plantea y está la discusión, se está teniendo, pero yo creo que plantear estrategias de este tipo en la que toda la población tenga acceso, sobre todo si son personas asintomáticas, no se pueden valorar a la ligera. Yo creo que tenemos ahora en marcha, va a empezar las actividades sobre el terreno muy pronto, un estudio nacional de seroprevalencia que nos dará una idea clara del porcentaje de población que ha sido afectada durante esta gran onda epidémica que hemos sufrido del COVID, y una vez que tengamos esos resultados podríamos plantear la necesidad o no de hacer pruebas masivas a toda la población. No recuerdo ninguna situación de salud en la que se haya hecho esto. Sí que es cierto que en algunas cosas hay screenings cribados que afectan a mucha población, pero una prueba masiva al total de la población yo realmente no recuerdo ahora mismo, salvo las que se hacen en recién nacidos y que obviamente a medida que van creciendo van formando parte del total de la población. Yo no creo que lo más prudente para plantear ese tipo de estrategias es esperar el resultado del estudio de seroprevalencia.
Pues a punto de llegar a la 1 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, concluye esta comparecencia. Gracias, doctor Simón, gracias, secretaria María José Rayo, general Carlos Pérez, comisario principal José Ángel González y general José Manuel Santiago Marín. Gracias a los participantes. Muchas gracias.